Las actas de las sesiones 332 y 333, por favor, silencio. Las actas de las sesiones 332 y 333 quedan reglamentariamente aprobadas. El acta de la sesión 334 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Un segundo antes de que usted le voy a dar la palabra, diputado. Bueno, esta es la última sesión que tiene la comisión en este periodo. Yo quiero agradecer especialmente a las diputadas y los diputados, a la ministra que está presente y a todos los que han colaborado en esta comisión. Saludar especialmente, y quiero decirlo de manera muy cariñosa, a nuestro expresidente, el diputado Alberto Robles, quien fue un gran presidente y además un miembro activo de esta comisión con muchos aportes, a nuestra querida diputada Yasna Proboste, quien digamos se va al Senado, y nuestro diputado Poblete, que han sido activos miembros de esta comisión y que hoy día no va a poder acompañarnos, y yo sé que va a tener mejor destino. Entonces yo me siento, digamos, realmente muy contento de haber compartido con ustedes y decir que esta comisión fue una comisión fecunda, fue una comisión que realmente generó proyectos de ley que van a ser trascendentes para el país. Agradecer la transversalidad que en la mayor parte de los proyectos pudimos tener. Hubo discusiones que fueron fuertes, pero al final llegamos a ponernos de acuerdo y creo que eso fue muy importante. Así que con estas palabras doy por aprobadas las actas que se ponen a disposición de la señora y señor diputado. Diputado Robles. Presidente, quisiera, como integrante de la comisión y como expresidente, hacer como tenemos ya, digámoslo así, institucionalizado en la comisión y desde un punto de vista más bien republicano, entregarle a usted la campanilla que lo determina, ¿no, verdad?, como presidente de la Comisión de Educación, para que usted la pueda tener también como recuerdo. Es un acto que hemos desarrollado ya durante más de 8 años, venimos entregando la campana a los expresidentes de las comisiones y queremos agradecerle su dirección durante este año, un año bastante complejo desde el punto de vista de lo legislativo, pero que lo sacó adelante de forma brillante y por lo tanto queremos agradecerle su conducción y agradecerle también su trabajo durante todo este año en la comisión. Así que la campanilla es suya, presidente. Muchas gracias. Un besito, un besito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Bueno, muy agradecido por este gesto. Me siento, digamos, muy contento de haber sido presidente de una comisión con tantas y tantos buenas y buenos diputados, con tanto conocimiento, digamos, en los temas y con tan buenos aportes. Así que creo que esta comisión honra el trabajo legislativo. Y agradecer, por supuesto, a la ministra, a los representantes del Ejecutivo, a la directora de la División de Educación Superior que está con nosotros, porque hemos tenido, dentro de lo que han sido las legítimas diferencias y el debate democrático, una complementación y un enriquecimiento de los proyectos que ha sido notorio y notable, ¿no? Creo que en pocas comisiones se han mejorado tanto y se ha avanzado tanto y enriqueciendo los proyectos de ley como ha ocurrido en esta Comisión de Educación, y se ha dejado una huella republicana y una huella, digamos, trascendente de políticas de Estado que se van a prolongar en el tiempo durante mucho tiempo, ¿no? Y que creo que van a ser un gran aporte para el país. Así que en ese contexto, muchas gracias y continuamos entonces con con el trabajo de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta.
Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto de ley que crea el crédito estatal para la educación superior. Ordinario 43 de la Subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1147 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca del estado de situación de las deudas de salud y previsionales y remuneraciones impagas que afectan a los docentes y asistentes de la educación. Ordinario número 42 de la Subsecretaría de Educación, a través del cual da respuesta a oficio 1274 de esta comisión, por el cual se solicitó informar sobre los reiterados episodios de emanaciones de gas y malos olores que afecta a los establecimientos educacionales del sector El Palomar en Copiapó. Ordinario número 44 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1292 de esta comisión, por el cual se solicitó adoptar las medidas necesarias para dar una solución efectiva a aquellos sostenedores de establecimientos educacionales municipales condenados por sentencias definitivas que se encuentren firmes y ejecutoriadas respecto del bono proporcional mensual permanente, y presentar una iniciativa legal que clarifique la forma en que debe efectuarse en el futuro el pago del mismo. Ordinario número 46 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1326 de esta comisión, por el cual manifestó preocupación por el rechazo del CENED a las bases curriculares de tercero y cuarto medio para formación general y para formación diferenciada humanístico-científica, y solicitó informar acerca de las medidas para subsanar las observaciones formuladas. Ordinario número 56 de la Subsecretaría de Educación, a través del cual da respuesta a oficio 1336 de esta comisión, por el cual se solicitó informar respecto del número total de psicopedagogos que trabajan en el programa de integración escolar, cuántos recibieron la bonificación por reconocimiento profesional, los costos que implicaría pagar dicha asignación y la actual situación de dichos profesionales en el marco de la Ley sobre Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Ordinario número 59 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1337 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de las medidas a adoptar respecto del dictamen de la Contraloría General de la República, por medio del cual se pronunció respecto de la procedencia de pagar la bonificación por reconocimiento profesional a los psicopedagogos autorizados para ejercer la docencia. Ordinario número 57 de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 1342 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de la forma en que se solucionará el pago de la bonificación de reconocimiento profesional a las educadoras de párvulos que actualmente se desempeñan como directoras o subdirectoras de jardines infantiles, quienes no perciben dicha bonificación al no prestar servicios de aula, de manera de cumplir efectivamente con el Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Asimismo, hace presente que el proyecto de ley comprometido relativo a la carrera de los directivos docentes permitiría resolver situaciones como la descrita. Ordinario número 100/2017 de la Subsecretaría de Educación Parvularia, mediante el cual informa, en cumplimiento con lo incluido en la Ley de Presupuesto del Sector Público, año 2017, sobre los detalles del convenio suscrito con la Fundación Integra. Ordinario 101/2018 de la Subsecretaría de Educación Parvularia, por el cual informa, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2017, acerca del grado de avance de los compromisos contenidos en el protocolo de acuerdo respecto del proceso de homologación remuneracional y de condiciones laborales y otras materias de los funcionarios de jardines infantiles Junge, administrados por municipios y Fundación Integra. Correo electrónico de la diputada señora Cristina Girardi, por el cual solicita, conforme al acuerdo de esta comisión adoptado en la sesión 330, celebrada el 9 de enero pasado, fijar la fecha en que la comisión recibirá al presidente de la Fundación Allende Connelly y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, señor Jorge Allende, para que informe sobre la reciente evaluación internacional de su proyecto, que tiene por objetivo mejorar la calidad de la educación en ciencias de la vida en el nivel de educación media. Oficio ordinario del Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, por el cual informa, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.981, respecto a la glosa número 5, partida 05, capítulo 09, programa 01, al 31 de diciembre de 2017. Ordinario número 121 del jefe del Departamento de Denuncia y Mediación de la Superintendencia de Educación Escolar, mediante el cual da respuesta a oficio 1355 de esta comisión, por el cual se solicitó adoptar medidas pertinentes para que el Internado Nacional Barros Arana revoque la medida de cancelación de matrícula de estudiante Luis Iseta de primero medio. Correo electrónico de la Embajada de Chile ante la OCDE, por medio del cual hace llegar links de dos estudios elaborados por esa organización respecto a las políticas educativas diseñadas y o implementadas durante los últimos años. Evaluaciones de políticas nacionales de educación, Educación en Chile 2004-2016 y OCDE, Revisión de Recursos Escolares Chile 2017. Oficio 70/2018 del jefe del Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, por el cual remite, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 20.981 de Presupuesto, los siguientes oficios. Ordinario número 497 de la Jefa de División de Planificación y Presupuesto sobre la partida 09 Ministerio de Educación. Ordinario 18 del Director Ejecutivo de CONICIT en relación a los artículos 20 y 26. Ordinario número 419 de la Jefa de la División de Planificación y Presupuesto sobre el capítulo 01, programa 20, subvenciones a los establecimientos educacionales, partida 09 Ministerio de Educación. Oficio número 71/2018 del mismo jefe del Departamento de Evaluación de la Ley, mediante el cual
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, remite los siguientes oficios. Ordinario número 470 de la Jefa de Planificación y Presupuesto, relativo a los programas 29 de fortalecimiento de la educación superior pública y educación superior. Ordinario número 479 de la Jefa de Planificación y Presupuesto en relación al capítulo 01, Subsecretaría de Educación, artículo 23, informe cuarto trimestre de gastos en comisiones de servicio en el país y en el extranjero. Ordinario número 478 de la Jefa de Planificación y Presupuesto en relación a la glosa 06 de la partida 09, Ministerio de Educación, subtítulo Gastos en personal. Ordinario 308, el Secretario General de la JUNAEP, relativo a los informes que dan cuenta del acatamiento de la ley por parte de la JUNAEP al mes de junio. Correo electrónico del Directorio del Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, por el medio del cual indican que a pesar de las gestiones realizadas, los actos de discriminación, segregación y agobio laboral continúan, acentuados por los oficios que debieran dar una solución a su problemática. Manifiestan que se les ha vulnerado el derecho a la libertad de trabajo, la idoneidad profesional y a la expectativa de la calidad de vida. Correo electrónico del profesor de Estado, señor Cristian Rodríguez, por medio del cual señala que a pesar de contar con posgrado y experiencia en educación escolar y universitaria, no puede postular el cargo de director de un establecimiento educacional porque los concursos han comenzado a incorporar la ley 20.903, lo que considere arbitrario y discriminatorio, pues existe un porcentaje importante de docentes que no han sido evaluados o, como es su caso, ha trabajado en el sistema particular subvencionado a nivel directivo sin poder acceder a los tramos avanzados. Estima que se ha aplicado mal la ley y pide revisarla. Correo electrónico del Movimiento Nacional por la Infancia, por medio del cual adjunta un link que contiene la sesión donde se realiza la remoción del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y una carta abierta dirigida a ese instituto. Correo electrónico de la señora Natalia Petrovskaya, a través del cual se refiere a la situación de escolaridad de su hijo, que no ha tenido acceso a educación gratuita y accesible. Señala que se han cumplido todos los plazos legales y el Ministerio de Educación no ha decidido sobre su problema. Solicita hacer una investigación a la violación del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Girardi. Sí, bueno, yo le mandé un correo a la secretaria precisamente porque el doctor Allende ha solicitado varias veces ser escuchado en esta comisión para hacer las presentaciones de la evaluación de un grupo de expertos que vinieron a evaluar el programa de ciencias de la educación, que son los laboratorios portátiles en educación media, ¿no? Y también los distintos programas que tienen en educación básica. Ese programa recibió una excelente evaluación de expertos internacionales y lo que ha pedido el doctor Allende es poder venir a esta comisión y exponer, ¿no? ¿Por qué lo vuelvo a traer a colación? Porque nosotros hoy día estamos tramitando y se supone que hoy día en la tarde vamos a aprobar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y es muy difícil que el tema científico realmente se instale en los colegios. El tema en la educación básica y en la educación media ha sido bastante difícil, ha sido un proceso lento, y que esta fundación y el doctor Allende en particular, a través primero del proyecto ECBI hace muchos años atrás, lo instaló en la educación básica, ¿no? Y hoy día está creciendo hacia la educación media, y yo creo que algún nivel de coherencia debiéramos tener si estamos tratando de que el conocimiento, el aprendizaje de la ciencia sea una forma nueva de mirar el mundo y de entender el mundo. Yo creo que sería importante que pudiéramos recibir al presidente, al doctor Allende en esta comisión. Yo lo solicité en varias ocasiones. El presidente quedó de ponerlo en tabla en varias ocasiones, ¿no? Y como ya esta comisión, como recién decíamos, expira hoy día, ¿no? Ya le pasaron, ya se va a llevar la campana. Por lo tanto, yo creo que sería importante que al menos pudiéramos tomar el acuerdo que en la primera comisión de educación de la nueva etapa legislativa tomáramos el acuerdo de poder recibir al doctor Allende y poder escuchar sobre este tema, que yo creo que es importante que sea realmente parte de la educación y que no sea como una especie de electrón dando vuelta ahí solo, y que efectivamente logremos insertar en buena forma la ciencia a nivel escolar, ¿ya? Y que no sea solo parte del ministerio, ¿ya? Y de los científicos y de las investigaciones de los adultos, sino que sea parte del aprendizaje de la vida y de los niños también en la escuela, ¿ya? Eso, presidente. Muy bien. Con respecto a la cuenta.
Nos consta que el trabajo del doctor Allende es un trabajo realmente excepcional y que esta comisión tiene la mejor disposición de recibirlo. Yo creo que lo que podemos hacer respecto de la próxima comisión tal vez no es tomar un acuerdo por ella, sino que tal vez recomendar o pedir a la próxima comisión que tome en cuenta la solicitud de la diputada Girardi, que yo creo que todos compartimos, ¿no? Por el memorable trabajo. Así es. Bien, ¿alguna otra observación a la cuenta? Diputado Venegas. Gracias, señor presidente. Sin el ánimo de discrepar, pero respecto al tema que recurrente de parte de la diputada Girardi, yo creo que nosotros tenemos plena potestad como comisión de tomar el acuerdo de citar. Máxime que se nos viene un periodo en que no tenemos a la vista, digamos, proyectos que tuviéramos que estudiar y que creo que deberíamos aprovecharlo. Segundo, que viene la renovación, y eso es una materia que se va a producir la próxima semana, porque hay que proceder a la elección, ¿no es cierto?, del nuevo presidente, etcétera. Yo creo que podría perfectamente en esta sesión tomarse la decisión de que si hay espacio disponible, escuchar al doctor Allende. Eso en relación con la solicitud. Me lo había pedido bajo amenaza la vecina. No es así. Lo que yo quiero es un tema de la cuenta, dos temas que me preocupan muchísimo y que no solo es preocupación de y atendiendo que está la señora ministra, ¿no es cierto?, acá. Nos gustaría saber, más allá de los oficios que no tenemos, ¿no es cierto?, en carpeta en este minuto, es qué ocurre con un problema muy sensible como es el tema de la psicopedagoga, que se reiteró en varios puntos de esta cuenta. El tema de la psicopedagoga y su legítima, ¿no es cierto?, pretensión y derecho de obtener la bonificación, ¿no es cierto?, quedó algún nivel de compromiso de resolverlo. Nos dijeron que eso se estaba haciendo. Y lo mismo ocurre para un tema que yo también, junto con otros, hemos planteado, y es el tema injusto de estar privando a excelentes profesionales de la posibilidad de postular a cargos de directivos solo porque no se cumplió con el compromiso de tener la ley, ¿no es cierto?, docente directivo. Y ahí hay un incordio, porque al no estar evaluado, siendo excelente, con una tremenda expertise probada, con un currículum interesantísimo, por un tema formal hoy día no pueden postular y vamos a perder. Yo creo que eso es lamentable, ¿no es cierto?, cuando todos apuntamos a la idea de que tengamos cada vez profesores y ojalá equipos directivos más calificados. Y esto no sé qué se avanzó, cuál es el estado del arte, porque había un nivel de compromiso de resolverlo esto. Incluso como no era posible por el alcance de una ley para directivos, al menos, ¿no es cierto?, con alguna cosa, no sé, específica sobre el tema de los concursos directivos. Porque si no, vamos a quedar con un tema muy grave ahí sin resolver. Eso, y solicito entonces si la ministra lo tiene a bien y si tiene elementos como para que aprovechar esta oportunidad para conocer cuál es el estado del arte en esas dos materias que son muy importantes. Diputada Proboste. Sobre la cuenta, presidente, solicitar que se nos pueda remitir la respuesta del oficio 1274 referido a los episodios de emanaciones de gases y malos olores de distintos establecimientos educacionales en la ciudad de Copiapó, particularmente en el sector del Palomar. Además, pedir que se podamos tener a la vista la respuesta de la Subsecretaría de Educación, el punto número 5 de la cuenta. Si podemos tener a la vista la respuesta de la Subsecretaría de Educación, me imagino yo que es de Educación Parvularia, porque allí se remitió la consulta sobre la preocupación que teníamos en materia del rechazo del cual habían sido objeto de las bases curriculares de tercero y... No, esto es de artística. Lo que pasa es que falta una respuesta a propósito de eso, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, respecto de poder transparentar cuáles fueron todos los organismos en los cuales ellos consultaron estas bases curriculares, porque una de las dudas que existe legítimamente en el sector es que esto se hizo entre cuatro paredes,
y que más allá de que ahora hagan un acto público respecto de las bases curriculares, creo que es bueno saber, transparentar la lista con los medios de verificación, quiénes fueron consultados en la elaboración de las bases curriculares de educación parvularia. Eso respecto de la cuenta, y me reservo para puntos varios otros temas. Bien, se enviarán los oficios que han solicitado los diputados si hay acuerdo, ¿verdad? Creo que en relación con los psicopedagogos habría que insistir en que especialmente la función de los psicopedagogos quedara, digamos, mejor definida, porque durante el periodo de vacaciones hubo una cantidad enorme de despidos de psicopedagogos y sigue habiendo despidos porque no ha quedado, así es, y no ha quedado bien definida su función. Respecto de esto, yo le mandé un oficio, ministra, a la subsecretaria pidiendo que acogieran una pequeña modificación a una circular que envió la subsecretaría sobre esta materia y que permitiría que los DAEM y los alcaldes, digamos, pudieran tomar medidas más adecuadas en relación con los psicopedagogos a los cuales se le están quitando funciones que son las que les corresponden, especialmente en relación con la evaluación de los estudiantes o de los alumnos que requieren, digamos, atención de educación especial. Y por eso yo pediría que tanto ese oficio como la solicitud que aquí se ha planteado, digamos, también se pudiera responder. Y en relación con el tema de del CNED y las resoluciones del CNED, habría que agregar, digamos, las disciplinas de filosofía y ciencia en la educación técnico profesional que el CNED, digamos, estaría, no sé si eliminando o limitando, digamos, en su aplicación, y que es un tema también de preocupación general. Bien, ¿tomamos acuerdo sobre esos dos puntos? Varios. Diputada Sepúlveda me había pedido la palabra, la diputada Girardi y el diputado Robles. Y la diputada, cada una de los diputados que lo han solicitado. Bueno, presidente, yo agradecerle que me dé la palabra, y si bien yo no soy miembro permanente de esta comisión, y agradecer además toda la labor que han realizado, porque si hay algo que nos ha motivado durante este tiempo es lo que hemos visto en sala en relación al trabajo que se ha hecho en esta comisión, y en forma especial a usted, presidente, que ha tenido mucha deferencia en relación a varios problemas que hemos tenido en la sexta región, específicamente en San Fernando. Y un paréntesis, lo que uno que nos falta para que puedan recibir el bono la psicopedagoga es lo que tiene que ver con un instructivo del CPIP. Hubo un pronunciamiento de la Contraloría General de la República, hubo un pronunciamiento del CPIP en relación a la importancia de lo que tiene que ver con la labor de la psicopedagoga. Sin embargo, la forma como tiene que pagarse, que es la corporación, cada municipalidad tiene que pedir los recursos, y eso no ha ocurrido. Solamente en 2 o 3 municipalidades han pedido los recursos y el CPIP y el Ministerio lo ha enviado, pero esa forma, la metodología de pedir los recursos es la que no está clara. Y lo segundo que nos complica es lo que tiene que ver con que se están hoy día contratando técnicos y no profesionales en esto, cosa que la ley lo impide, y esperamos, ¿no es cierto?, que el Ministerio lo pueda supervisar como corresponde. Pero lo que me convoca acá, presidente, es que cada uno de los diputados ha recibido en su correo electrónico un resumen de lo que ha pasado en la Corporación Municipal de San Fernando en relación a los profesores. Yo quiero agradecer en forma especial a la comisión, que siempre ha tenido la deferencia de escuchar y de estar atento, y además porque en un minuto ustedes pidieron que se les informara qué es lo que estaba ocurriendo con los acuerdos. Se les hizo un resumen, ustedes lo tienen en sus correos electrónicos, pero lamentablemente la raya para la suma es decir que la mayoría de los acuerdos no se han cumplido, que una de las cosas importantes que teníamos que ver acá es que, si ustedes lo recuerdan, que una vez aprobado lo que tiene que ver con la nueva ley de educación pública, se iba a nombrar el administrador provisional de San Fernando, cosa que no ha ocurrido, tampoco existe al parecer, pues estuvimos con el superintendente, tratamos de conversar con la ministra varias veces para que se pudiera nombrar el administrador provisional. Eso tampoco hay, al parecer, mucha voluntad para que ocurra. Y en este minuto, la gota que rebalsa el vaso, y que ha sido pero tremendo para nosotros, es que los 16 dirigentes sindicales que ustedes conocieron aquí, y que parte de ellos hoy día están en esa esquina con las poleras que siempre han estado, 16 dirigentes sindicales, hoy día la Corporación Municipal
ha hecho una demanda de desafuero contra ellos. Esta es una práctica de persecución hacia los dirigentes, hacia venir a conversar con ustedes acá, pero al mismo tiempo de defender los derechos de los trabajadores de la educación y en forma especial de los asistentes de la educación como de los profesores. Entonces yo ya encuentro que esto es el colmo, por eso no hemos permitido pedir la palabra en puntos varios, porque no puede ser que después de defender la educación de los niños, después de defender los recursos que le llegan a los chiquillos de San Fernando, hoy día más encima tengan que estar sometiéndose a los tribunales del trabajo, ¿no es cierto?, por desafuero. Nunca en la historia de este país, nunca, 16 dirigentes sindicales habían sido sometidos a una demanda de este tipo, nunca. Nosotros hemos revisado todo lo que tiene que ver con la historia del movimiento sindical y nunca había ocurrido. Entonces la verdad, presidente, es que primero solicitar un oficio al Ministerio del Trabajo para que pueda fiscalizar todo el procedimiento en relación a esto y que ojalá ustedes pudieran leer las conclusiones de esto y si fueran posible entregar 5 minutos a uno de los dirigentes que están acá para explicar lo que está ocurriendo hoy día en San Fernando, presidente. Eso. Diputada Muchas Girard. gracias. Bueno, además está decir que apoyo lo que plantea la diputada Sepúlveda. Efectivamente, toda esta comisión apoyó fuertemente a los dirigentes de San Fernando y los felicitamos por la valentía. Y ahora resulta que debemos seguir apoyándolos y efectivamente los felicitamos por llegar hasta las últimas consecuencias. Yo quisiera, presidente, plantear lo que salió ayer en un reportaje en la televisión sobre Cerro Navia. No sé si la ministra tuvo ocasión de verlo, pero a mí me causó un profundo dolor. Este reportaje fue hecho a propósito del paro que anunciaron los profesores en la inauguración del primer servicio local de educación, que era el de Barranca, que se tenía que inaugurar la semana pasada, y que los profesores anunciaron paro el día primero y que no iban a haber clase el primer día de este nuevo servicio local. Y eso, el argumento de los profesores es que no existe claridad sobre las deudas, sobre cómo se les va a pagar, cuánto se les va a pagar, en qué plazo. Entonces yo creo que primero, presidente, yo quisiera pedirle a la ministra que le pudiera remitir a esta comisión claramente y transparentemente cuál es la deuda que tiene Cerro Navia o que tienen todos los primeros servicios locales, para no ser solo Cerro Navia, cuándo se va a pagar, cuáles son los plazos y cuáles son los montos y cuánto se va a pagar en cada una de las fechas, porque eso despeja, si hay una información pública abierta para todos, despeja, y queda claro para todos los profesores, y esto no puede ser manipulado por algunos para poder manejar esta información en forma antojadiza. Entonces yo creo que eso sería muy bueno. Lo segundo es que en ese reportaje también se señala que es lo más doloroso, que niños de octavo básico no saben leer ni escribir. Y es muy terrible ver niños que lloran porque no saben leer. Y los ante las cámaras, yo encuentro que además es una crueldad. A mí me pareció terriblemente cruel exponer a los niños a tratar de probar cómo no sabían leer y cómo no sabían escribir. Yo lo encontré brutal, pero de otra manera también uno dice cómo uno se entera, cómo uno remueve las conciencias respecto a lo que está pasando en una comuna como Cerro Navia. Esto implica que durante 8 años, ministra, los profesores pasaron de curso a niños que no sabían leer. Yo traté de entender lo que decía el presidente del Colegio de Profesores, Samuel Toledo, porque decía que esto era por la instrucción de alguien. No me quedó muy claro en lo que él dice, pero como que había una suerte de instrucción de pasar a los niños, de curso, que era como una orden, y que ellos tenían que supuestamente acatar. Y yo creo que ahí hay un tema que yo me gustaría pedirle al ministerio que pudiéramos hacer una investigación sobre lo que pasa en Cerro Navia, o lo que pasa a lo mejor en otras comunas como estas, porque lo que decía la directora de educación de esta comuna que asumió hace un año, que el 80% de los profesores está evaluado de manera como si fueran muy buenos profesores. Un porcentaje importante de los profesores está calificado como expertos.
y tiene muy poquitos profesores deficientes. Sin embargo, de 18 establecimientos, 15 están evaluados como deficientes. Entonces, no nos calza, no hay algo que no está calzando. Y yo creo que una de las tareas que debiéramos tener como Estado, es ver qué es lo que ocurre, que cuando hay recursos públicos, estamos hablando de la educación pública en este caso, y absolutamente responsabilidad del Estado, porque son administradores también municipales y públicos, ver qué pasa, cómo se está llevando a cabo el proceso de educación. Yo creo que este gobierno, y lo felicito, a mí me preguntaban, estaban haciendo un perfil sobre la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Yo creo que usted, el Ministerio lo hizo de manera excelente en lo que tiene que ver con la tramitación de los proyectos de ley y logramos sacar grandes temas adelante, pero lo que pasa en el día a día en la educación, yo creo que tuvimos poca fuerza y hubo pocos cambios a nivel de lo que ocurre. ¿Por qué lo digo? Porque la ministra es testigo, el ministro cuando era ministro de Educación también es testigo, y en esta comisión todos son testigos de que yo denuncié muchas veces lo que estaba pasando en educación en Cerro Navia, muchas veces, que había un tema de deuda, pero también había una suerte de abandono brutal respecto a lo que estaba pasando con esos niños. Hoy día lo que estamos viendo es el resultado de lo que no hicimos. Es lo que no hicimos, lo que hicieron otros, pero lo que no hicimos nosotros al poner un parelé a situaciones como esta. Esto no es solo tema que no se le pagaba a los profes, no es solamente que no se le pagaba los sueldos, aquí se dejó en un estado de abandono brutal a cientos de niños de una comuna que es una de las comunas más pobres de Chile. Entonces, yo quisiera, yo sé que la ministra se va, pero yo creo que por lo menos dejar iniciado un proceso de investigación respecto a lo que está pasando en esta comuna, por qué no coinciden las informaciones que tenemos, y cómo hacemos un plan de salvataje y de apoyo. Hay un nuevo servicio local, pero yo creo que va a haber que hacer mucho más que el nuevo servicio local para poder darle y de alguna manera reparar el daño en el cual han sido sometidos muchos los niños de nuestra comuna. Y eso es lo que yo quiero solicitar, presidente, ya que está la ministra acá, y que realmente aquí tomemos una decisión en función del dolor que está causando esto en muchas familias y hoy día en los propios niños, que es algo que nunca nadie quiso mirar y quiso ver. Diputado Robles. Muchas gracias, presidente. Presidente, dos temas. Uno muy corto, quisiera pedirle que pudiera oficiar para que llegue aquí a la comisión y podamos hacerlo más transparente las actas del CND en relación al tema de filosofía. A mí me llama poderosamente la atención que personas que se supone representan al Estado de Chile en educación quiten el ramo de filosofía y piensen que la filosofía es para algunos sectores de la población y no para todos los estudiantes. Si uno no tiene filosofía no aprende a pensar, y si no aprende a pensar, ¿cómo miércoles vamos a avanzar? Entonces, lo que quisiera que por lo menos el acta tenerla presente para saber quiénes votaron en contra, cuáles son los motivos que tuvieron, para entender a aquellos que están en esta comisión y toman decisiones con respecto a los objetivos de la educación chilena. La otra pregunta, presidente, me llamó la atención en el oficio número 20 de la cuenta. Se acercaron a mí dos personas, la señora Reyes y Barca, de la comuna de Santiago, que no tienen hoy día matrícula para sus niños en la comuna de Santiago. Fueron en diciembre a pedir las matrículas correspondientes, me dijeron que iban a estar ahora en marzo ya con los chicos inscritos. Sin embargo, ahora cuando se acercaron para que les dieran las matrículas, les dijeron que habían llegado una cantidad de niños extranjeros en enero y que las matrículas ya no estaban. Ya no hay matrículas para los niños en la comuna de Santiago, para estos chicos de estas damas santiaguinas. Y a mí me parece notable de que haya problemas. Obviamente todos los niños que llegan deben tener educación, pero no es posible que se queden sin educación las personas que viven en las determinadas comunas. Entonces me gustaría también, si es posible, oficiar a la Municipalidad de Santiago para que nos informe qué está ocurriendo en este caso de la señora Reyes y Abarca, que no tienen su niño, y me dicen que son otra cantidad de niños más en esa comuna. Gracias, presidente. Diputada Camila Vallejo. Gracias, presidente. Sumarme a la preocupación que planteó la diputada Cristina Girardi en relación al reportaje sobre Cerro Navia. A mí me parece sumamente grave lo que ha sucedido. O sea, que hoy día estemos tomando conocimiento de que la mayoría de los colegios son un problema del sistema en su conjunto, de la administración municipal de esa comuna,
tenga problemas en los estudiantes de octavo básico, donde la mayoría no sabe leer y escribir, es sumamente grave, ¿ya? Y yo creo que amerita incluso una comisión investigadora por parte de este poder del Estado. Estamos hablando de una administración que dependía, ¿cierto?, de una corporación municipal y que estaba fallando en la entrega de los rendimientos, o sea, haciendo pasar de cursos para percibir subvención y no entregando los conocimientos y las habilidades que le corresponden a los niveles educativos. Entonces, esto no solamente una irregularidad del punto de vista de los procedimientos, de las rendiciones, de cómo tiene que cumplir un municipio, sino que también es grave el punto de vista del engaño que se le efectuó a los padres. O sea, obviamente hay una angustia por parte de los padres. No se explican cómo sus hijos pasaron de curso y llegaron a octavo básico sin aprender a leer y a escribir. Entonces, es un daño muy complejo a la educación de un conjunto de población importante en una comuna. Yo no sé si ha pronunciado el exalcalde, que además fue candidato a diputado, a esta corporación. Me parece sumamente grave. Entonces yo solicitaría, ojalá lo más pronto posible, antes de que se vaya el Ministerio de Educación, entregar todos los antecedentes que nos permitan facilitar el desarrollo de una posible comisión investigadora, pero yo creo que amerita. Eso, presidente, y sumarme también a la solicitud de la diputada Alejandra Sepúlveda en relación a San Fernando, que es algo que todavía está abierto. Diputada Proboste. Muchas gracias, presidente. Yo quiero, en primer lugar, expresar toda mi solidaridad a los dirigentes de San Fernando, que en el día de hoy son objeto de una práctica antisindical y de una persecución que debe ser rechazada de la forma más enérgica, que no solo esta comisión, sino que esperamos efectivamente que se apruebe la solicitud que ha hecho la diputada Sepúlveda en orden a exigir que el Ministerio del Trabajo, particularmente la Dirección del Trabajo, tenga una sanción también muy ejemplar frente a esta situación insólita que hoy día están viviendo los dirigentes. En segundo lugar, adherir a la preocupación que ha planteado la diputada Cristina Girardi. Nos encantaría que estos fueran hechos que no se repitieran. Lamentablemente creo que la situación de San Fernando la situación de Cerro Navia puede ser más extendida de lo que todos nosotros quisiéramos, y en parte es también una respuesta por qué allí se comenzó primero el proceso de desmunicipalización. Creo que eso es una respuesta bien contundente a esta situación, pero hay que buscar medidas que permitan enfrentar la situación que hoy día vive una generación completa que se ve afectada por malas decisiones, y lo que ha planteado la diputada Vallejo es que es importante saber dónde ocurrieron esas malas decisiones que finalmente terminan con este tipo de dificultades para los estudiantes. Presidente, aprovechando que está la ministra de Educación y el ministro secretario general de la Presidencia, plantear algunos temas, algunos que... Ministro de Hacienda, perdón, me quedé en el pasado. Ministro de Hacienda. Sí, por eso eran todas las cámaras, porque creí que era por nosotros. Ya, un lapsus que uno tiene. Lo decía el diputado Venegas, pero hoy día hay situaciones que están ocurriendo en cada una de las comunas que son muy preocupantes con los psicopedagogos. Muchas decisiones de jefes de DAEM, de alcaldes, alcaldesas, que determinan la desvinculación de estos profesionales se fundan en decisiones del Ministerio de Educación. Por lo tanto, creo que es de la mayor relevancia aclarar esta situación, porque han existido algunas informaciones que son contradictorias, que generan temor en la administración educacional y que finalmente terminan en decisiones que son muy lamentables, como le ocurrió al presidente de los psicopedagogos en Caldera, que llegó a trabajar el día lunes y el día jueves, y se encontró que había sido desvinculado, sin haber sido avisado y también sin respetar su fuero como dirigente. Entonces creo que es muy importante que esta situación se pueda aclarar por parte del Ministerio de Educación. En segundo lugar, quisiera plantear, a partir de lo que ha sido un hecho de conocimiento público, que
que la ministra pueda referirse cuál es la situación en la que se encuentran las asignaturas de filosofía y de ciencias del currículum de tercero y cuarto medio del Plan Común de Formación General, que fue presentado por el Ministerio de Educación al Consejo Nacional de Educación. Y creo que esto es importante porque en nuestro país se tomó hace mucho tiempo esta decisión de que existiesen contrapesos. Pero también para aclarar, porque muchas veces la gente dice, mire, es que el Consejo dice que no va a haber clases de filosofía y de ciencia. La verdad, eso es un poquitito ignorante porque el Consejo no tiene esas facultades para decir que no puede llevar adelante, no se va a impartir tal o cual asignatura. No es, y esto quiero dejarlo absolutamente claro, no es facultad del Consejo Nacional de Educación señalar una decisión como esa, salvo que haya sido quien emite esta propuesta de las bases curriculares, que es el Ministerio que haya decidido eliminar las asignaturas de filosofía y de ciencia. Por eso creo que este es un momento, ministra, importante para aclarar cuál es la situación de las asignaturas de filosofía y de ciencia de tercero para el Plan Común de Formación General presentado por ustedes para todas las modalidades, científico, humanista, técnico, profesional y artístico. Y en esta misma línea solicito, presidente, que podamos oficiar al Consejo Nacional de Educación y también al Ministerio de Educación para que puedan transparentar todos los contratos que están vinculados a asesorías por este tema, es decir, todos los contratos que tuvo la unidad de currículum y evaluación del Ministerio de Educación para presentar las nuevas bases curriculares, y que solicitemos al Consejo Nacional de Educación también todas las personas que fueron remuneradas por el Consejo en el marco de las asesorías para las evaluaciones de las bases curriculares del currículum de tercero y cuarto medio. Bueno, y por último, presidente, respecto a otro tema, aprovechando que está el ministro de Hacienda. No era de la secta. No. Cuando aprobamos la gratuidad, de hecho, nosotros junto con la diputada Girardi presentamos varias indicaciones advirtiendo algunas situaciones que podían ser de tamaña injusticia. Cuando un estudiante termina con la gratuidad y no puede acceder a otro tipo de beneficios. Yo quiero presentar el caso de un joven de Caldera, de una familia de un tremendo esfuerzo, que estudia en la Universidad Católica, un joven buen alumno. Él tenía la beca Bicentenario, estudió durante sus primeros 3 años de carrera con la beca Bicentenario, después migró a la beca de gratuidad, durante 2 años tuvo la beca de gratuidad, aún no termina su carrera y fue informado ya por la Universidad Católica que no va a contar con este beneficio porque el plazo máximo de su carrera ya terminó. Un joven que además durante el periodo de la universidad, su polola, Copiapina también, quedó esperando guagua. Ellos optaron como uno siempre espera, uno optaron como uno siempre espera por la vida y sacaron adelante a su guagüita. Pero claro, muchas veces él no podía, su pareja también estudia periodismo acá en Valparaíso, razón por la cual él muchas veces para asumir la paternidad responsable tenía que venir y desplazarse a Valparaíso. No terminó la carrera no importa, pero vamos a defender las causas justas siempre. No terminó su carrera en el tiempo que estaba establecido, pero hoy día está en el peor de los mundos. No tiene gratuidad y no tiene cómo poder acceder. Entonces, ahora sí. ¿Todo de nuevo? Sí, no, por favor. Sí, Frente Amplio, no, tú quieres defender a la Universidad Católica. Puedo decir más de este joven, lo haré por una carta pública en los próximos días, porque creo que el doble estándar muchas veces, pero aprovecho de decir, el doble estándar muchas veces, en donde se dice no es por ti, de proteger y de cuidar la vida, sin embargo, en la universidad se le cierran
todas las puertas, a jóvenes que han tomado públicamente la decisión de optar por la vida, de reconocer, de ayudar, de entender la paternidad y la maternidad responsable. Y no solo la universidad le cierra todas las puertas, sino que hoy día también con el financiamiento estatal. Porque, ¿qué es lo que hace un joven? O sea, él tenía beca Bicentenario y migró a la gratuidad 2 años, no los 5 años que está establecidos en la ley. Entonces, creo que allí también es necesario un pronunciamiento de parte del Ministerio. Eso. Bien, se van a enviar los oficios al CNED, tal como lo pidió el diputado Robles, la diputada Proboste. Se va a enviar y se envía al Ministerio de Educación, digamos, toda la solicitud en relación con la situación en Cerro Navia que planteó la diputada Girardi y se sumó la diputada Vallejo y el resto de los diputados. Vamos también a intentar que el tema de los psicopedagogos pueda ser asumido por el Ministerio de Educación con los oficios que se han señalado. Ofrezco la palabra a la ministra. Ojalá, yo no quiero limitar la palabra a la señora ministra, pero quiero que vayamos a lo que vinimos, que es el proyecto del CAE. Yo quería junta... Sí. Por favor, yo preferiría que si tenemos tantos temas, la Comisión de Educación pudiera reunirse otra vez. Yo estoy seguro que esta comisión va a querer hacerlo, si es que, digamos, tomamos un acuerdo, por ejemplo, de hacerlo mañana, en la mañana, para abordar el conjunto de temas que tenemos pendientes. Pero esta sesión está, digamos, citada para el CAE y ya llevamos... perdón, la sesión tiene que terminar obligatoriamente a las 5. Obligatoriamente a las 5, porque hay sala y no tenemos autorización para poder sesionar, digamos, independientemente de la sala. Entonces yo les pido por favor, y no es mala voluntad, que podamos entrar a tratar el tema de esta sesión que tiene la mayor importancia para los jóvenes también. Presidente, solamente señalar 2 cosas. Uno, aquí ha habido un conjunto de temas que se abren, que no pretendo responderlo ahora porque se nos tomaría bastante más tiempo. Serán por, por oficio que le responderemos. Pero solamente señalar, y que veníamos a 2 cosas. Uno, a presentar el CAE, y de alguna manera despedirnos, porque ha sido un trabajo muy intenso, sabemos que esta es la única reunión que iba a haber, a despedir al CAE, etcétera. Pero quiero señalar que aquí hay por lo menos 3 temas de los que se ha planteado, pero al menos una sola cosa, que 2 de ellos al menos tienen que ver con el proceso por el cual fundamentamos la desmunicipalización. O sea, no nos podemos escandalizar hoy día porque fue el fundamento por el cual mandamos ese proyecto. Cuando me hablan de Cerro Navia, se habló todo el tiempo que teníamos una deuda aproximada, nadie sabía mucho, de 7.000 millones. Ya vamos en 11.000 y tanto. Entonces, lo que quiero decir, esto está en el Consejo de Defensa del Estado, las acciones desde el punto de vista legal, y lo otro es que vamos a resolver el tema en el momento en que tengamos la auditoría nuestra sobre las auditorías que nos están mostrando los alcaldes para poder resolverlo. Hoy día tenemos una dirección de educación pública que se va a reunir tanto como con Cerro Navia como con San Fernando, que son 2 extremos, yo no diría que son los únicos, pero son 2 situaciones bastante extremas. No nos olvidemos que nosotros tratamos de dejar fuera Cerro Navia, porque poner Cerro Navia en una especie de UTI antes de meterla a un servicio local, porque nos iba realmente a complejizar la situación. Se tomó la decisión de que fueran los 3 municipios, la tomó la propia Presidenta de la República en compromiso con los habitantes de Cerro Navia, y ahora tenemos que lidiar con una situación que es más compleja, pero quiero decirle que eso está andando, está armado, se bajó la huelga en Cerro Navia, no pararon los profesores, no pararon en Cerro Navia, pararon en... Entonces no me voy a extender más en honor al tiempo, señalarle que efectivamente, presidente, el tema del compromiso que el año pasado se tomó sobre el tema del CAE, tenía algún minuto fecha concreta, pero en ese momento estábamos en plenas elecciones presidenciales y esto iba a ser un tema muy complejo, por eso que hoy día estamos presentando un proyecto que ha trabajado fundamentalmente Hacienda, pero también con participación del Ministerio de Educación, y que nosotros como ministerio lo suscribimos, como gobierno somos una sola voz para esto, y que para más rapidez creo que es mejor que los ponga completo el ministro de Hacienda, porque si yo asumo una parte, el ministro otra, nos vamos a demorar más. Y señalarle que sobre la psicopedagoga, yo ya me reuní con ella, vamos a mandar el oficio y las actas del CNED,
creo que sería muy interesante, porque el Ministerio mandó un proyecto para incorporar en el plan común de las tres tipos de educación, un proyecto que llevaba, ¿cómo se llama? Filosofía y ciencia y orientación, y eso claramente hubo complejo debate dentro del Consejo y está hoy día en entrevero. Yo voy a asistir a una de las reuniones para volver a insistir sobre este punto, porque no fue por acuerdo unánime, fue más bien una disputa de si técnico profesional requería o no requería estos elementos. Así lo dejo y lo demás por escrito. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra entonces al señor ministro de Hacienda, le doy la bienvenida. Nos alegra mucho que esté acá para que nos exponga un proyecto tan trascendente como este. Gracias, presidente. Me señala usted que tenemos solamente hasta las 5. Hasta las 5, sí. Obligatoriamente, ministro, lamentablemente. Sí. ¿Solo le estoy consultando? Sí. Ya, entonces voy a obviar el PowerPoint porque va a ser completamente imposible en tan poco rato, pero eso lo tienen ustedes como material de apoyo y voy a sintetizar en pocas palabras en lo que consiste. Primero, como contexto, cuando el CAE nace a la vida, el país tenía un producto geográfico bruto algo inferior igual a la mitad de lo que tiene ahora, y los ingresos fiscales eran inferiores a la mitad de lo que son ahora. Para mayor abundamiento, en el año 1990, el costo para el fisco de endeudarse en el sistema financiero era de 10% sobre UF. En el año 2000, el costo para el fisco de endeudarse en el mercado financiero era 5,5 por arriba de la UF. Hoy día el costo para el fisco de endeudarse con el sistema financiero es de 2%. Por tanto, estamos en una realidad completamente distinta en términos de ingresos fiscales, de acceso a recursos financieros que puedan ser traspasados a los jóvenes, de lo que estábamos otrora. Con todo, presidente, el CAE con su modalidad, no obstante algunas rebajas que se le han hecho en el costo financiero, ha resultado muy difícil de solventar para muchas familias de Chile. Esto tiene algunas causas relativamente estructurales. Si ustedes miran, está todo en la presentación, mientras en el promedio de la OCDE las familias ponen del orden de 1 de cada 3 pesos que cuesta la educación superior, en Chile ponen del orden de 2 de cada 3 pesos. Por tanto, en la carga de financiar la educación superior recae muy abrumadoramente en las familias, en el caso chileno, al compararnos con el resto, ¿cierto?, de los países de la OCDE. Aún más, presidente, y obviamente como un reflejo de lo anterior, la carga que representa el costo de la educación terciaria como proporción del ingreso a la familia, si usted lo va comparando decil a decil, es sumamente alta, imbancable. Para mayor abundamiento, presidente, lo que ha estado ocurriendo, desgraciadamente, y esto es una parte muy importante de esta propuesta, es que conforme se ha ido expandiendo el crédito con aval del Estado, se ha producido una inflación de aranceles de las universidades, por cuanto parcialmente, ¿cierto?, al posibilitar el CAE o expandir la capacidad de pago de la familia, porque se suma, ¿cierto?, lo que le presta los préstamos con la capacidad de pago propia de la familia, desgraciadamente muchas veces esto ha ido a parar más que al alivio de la familia, a los fondos de la universidad, permitiendo, ¿cierto?, el desarrollo a veces excesivo de instituciones de poca calidad o que teniendo calidad tienen cobros excesivos. Es así como al comparar nuestros aranceles también con la OCDE nos damos cuenta que estamos en la parte alta de los aranceles, no obstante que nuestro país en términos de ingresos se encuentra en la parte baja de la OCDE. O sea, aquí hay demasiados elementos que hablan de la desregulación que esta
sector de la actividad de la sociedad ha tenido, con una desproporcionada carga sobre las familias, con costos que no se corresponden con calidad y con mecanismos de financiamiento que no son bancables. La prueba quizás más elocuente de todo lo anterior es que, no obstante que esto ha ido mejorando, de hecho sea de paso, la cobertura de la educación superior era antes de la inscripción del CAE muchísimo más baja que ahora, simplemente porque los que no tenían posibilidad de financiarse por sí mismos no llegaban a la universidad. Posteriormente comenzaron a haber algunos créditos de la banca, estoy hablando antes del CAE, y esos créditos en promedio se daban a 2 dígitos, 12, 14% en términos reales. Por tanto, este problema, si bien es cierto no ha sido solucionado, se ha ido atenuando en el tiempo respecto de lo que era en el pasado. Esto es, centenares de miles de familias simplemente no podían acceder a la universidad, y los que accedían quedaban todavía más sobreendeudados que ahora. Con todo, esto no puede ser espacio para la complacencia, y el sistema está teniendo agudos problemas. ¿Qué evidencia tenemos a ese respecto? Nosotros tenemos en la actualidad unos 360.000, si no me equivoco exactamente, 390.000 personas que han egresado o salido de la universidad y que tienen deudas CAE. De ese total, la mayoría afortunadamente se encuentra al día. Una minoría relativamente pequeña, del orden de 20%, se encuentra en la peor de las situaciones, que es que están en mora y se ha hecho un juicio ejecutivo, por tanto la garantía fiscal ha sido cobrada y los jóvenes, ¿cierto?, están en un proceso judicial. Esa situación está entre los 60 y 70.000 estudiantes. Seguidamente hay una situación, digamos, que puede engrosar este drama, con unos 80.000 estudiantes que, estando en mora, todavía no se ha iniciado un proceso de cobre de la garantía, y por tanto estamos a tiempo para poder, ¿cierto?, con una expedición rápida de esta ley, si fuera vuestra voluntad, sacarlos de esta situación. Bien, esa es la introducción. Veamos qué es lo que estamos proponiendo ahora de modo rápido, y ustedes pueden consultar esto con detalle en las copias. En primer lugar, a nosotros nos parece, presidente, que desgraciadamente en Chile todavía el salario que tiene un egresado depende en parte, solo en parte, de la educación que ha obtenido y la calidad que ha obtenido, pero muchas veces de redes de contactos, de la situación socioeconómica de los padres. Y por tanto nos parece de toda justicia que si los jóvenes, no obstante el esfuerzo tremendo que han hecho por estudiar en la universidad, posteriormente en el mercado laboral no obtienen remuneraciones relativamente elevadas, más concretamente si permanecen como familia nueva en los 2 primeros quintiles de ingreso, no paguen. Y es por eso que esta modalidad que se llama CEPES, o Crédito Estatal para Educación Superior, consulta el que si el joven, mientras se encuentre como nueva familia, y digo no la familia de origen, sino que él como perceptor de ingresos, dentro de los 2 primeros quintiles de ingreso, no pagará, y la deuda que tenía permanecerá congelada. Esto es, no devengará interés. Por tanto, podrá pasar el tiempo, ¿cierto? Solo comenzará a pagar hasta que, ya voy a explicar, se finiquite el periodo en la medida de sus posibilidades. Seguidamente tenemos un segundo tramo, que son personas que pertenecen ya desde el 3er quintil hacia arriba, que son el principal perceptor de ingreso, está en las 8,5 UTM, y eso corresponde ya a familias de 3er quintil, que comienzan a pagar un 10% de su ingreso, y el saldo devenga un interés de 2%, que es algo inferior al costo fiscal de la deuda. Por tanto, hay un subsidio también de tasa. Como queremos que esto tenga un elemento progresivo y solidario, hemos pensado que quienes ya están
con una mejor situación en el mercado laboral, las más de las veces, insisto, porque también provienen de hogares relativamente más acomodados, no en todos los casos, pero en muchos. Si estamos con ingresos familiares, perdón, personales, arriba del básicamente 1.200.000 para redondear, por los ingresos que superen al 1.200.000 estaríamos aplicando una retención de 15%. Por eso pensemos un profesional que tiene una renta de 2.400.000 pagaría 10%, o sea 120.000 del primer 1.200.000 y 15% del siguiente 1.200.000. La tasa de interés hasta cierto rentas de 2.400.000 aproximadamente se mantiene en 2%. Siguiendo los modelos de otros países del mundo donde los esquemas son más progresivos, o sea, de alguna forma los que tienen más contribuyen con los que tienen menos, hemos pensado que los que están con rentas por arriba de 2.400.000, esto lo estoy diciendo en pesos, pero está en UTM porque obviamente tiene que reajustarse por inflación, pagarían un interés por el saldo adeudado de 4%. Eso es para incentivar el que rápidamente vayan devolviendo los recursos, dado que están en una situación económica bastante buena. Pensemos que lo que van a tener que pagar como fracción de su ingreso a esa altura es relativamente bajo, y eso ayuda a que los fondos se vayan recanalizando hacia quienes más los necesitan. O sea, tienen un elemento de redistribución no tan avanzado como el que tiene un esquema tipo de impuesto a los graduados, pero que tiene algo de ese componente. Seguidamente, ¿qué ocurre con los plazos? Los plazos de este crédito CEPES son de 10 años. ¿Perdón? Eso era una ironía, supongo, ¿no? Ya, sí, Giorgio. Me distraje un poco. ¿En qué iba el plazo? 10 años. Si el joven hubiese pagado una proporción significativa de lo que adeuda, esto es, hubiese llegado, por ejemplo, si debía 3 millones, debiera solamente 1 millón, porque son 25 UTA o UTM, se le condona lo que le reste por pagar. Si le restara por pagar mucho, sigue pagando por un periodo hasta que llegue, ¿cierto?, a pagar lo que debía con los intereses según su tramo de renta, exceptuado este descuento, y por un plazo máximo hasta de 5 años adicionales. Si al cabo de 5 años adicionales no hubiera pagado nada, se le condona todo lo que debe. Si hubiera pagado la mitad, se le condona la mitad. Si hubiera pagado 3/4, se le condona el 25%, etcétera, etcétera. Pero sale antes si es que hubiera llegado suficientemente cerca, al torno a 1.100.000, 1 millón, algo más, de lo que debía. Por eso, insisto, es un esquema altamente progresivo. Quienes más tienen pagan más, quienes menos tienen pagan menos, y esto tiene un plazo finito con una condonación implícita que hace que, más importante que el nivel de endeudamiento para efecto de la situación financiera del joven, lo que importa sea su situación económica. Por cuanto, si su situación económica se mantiene baja o mediana, simplemente no va a cancelar el crédito. Por el contrario, si tiene una buena situación económica, va a poder contribuir con los que vienen a efectos de devolver estos fondos. Termino señalando dos cosas más. ¿Qué mecanismo de cobro tiene esto? Que creemos es bastante más justo y eficiente que el actual. Habrá un servicio público que se llama Ingresa, con su dotación respectiva, que en conjunto con la Tesorería e Impuestos Internos procederán a girar estos cobros mensuales dependiendo del tramo de ingreso de la persona, tal como se hace con la previsión en el caso de los trabajadores dependientes. En el caso de los independientes, deberán pagar en la Tesorería General de la República, y
al terminar al hacer la operación renta, se verá si efectivamente pagaron en función del ingreso que tuvieron durante el año lo que les correspondía pagar, al igual que un giro de impuestos. Por el contrario, si no tienen declaración de ingresos y no han pagado nada, se estimará que el estudiante está en lo correcto, por cuanto no le correspondía pagar. ¿Qué, presidente, proponemos con la ministra del Piano hacer con esta situación difícil de los 70.000 que se encuentran en este momento ya con la garantía cobrada y con los 80.000 que se encuentran en mora y muy pronto a digamos poder comenzar a ejecutarse y pasar ya a una situación judicial en que ustedes saben que por estructura de contratos esto es un bien intangible y por tanto solo voluntariamente se puede sacar al joven de las acreencias del banco y de todos los resultados en términos de la TICOM, imposibilidad de acceder al crédito, etcétera, etcétera. Proponemos que todos los estudiantes que están al día y que así lo deciden pueden inmediatamente pasar a el esquema CEPES. ¿Cómo? Simplemente viendo cuántas cuotas han ya pagado, cualquiera hubiese sido su mecanismo, y las cuotas que les faltan para cumplir 10 años los pagan conforme a esta fórmula del ingreso. Si ellos quieren seguir, obviamente, con el crédito anterior, ellos están en su derecho, son titulares de un contrato, pero les convendrá mucho por las condonaciones implícitas, etcétera, etcétera, simplemente por voluntad pasar a pagar en el nuevo esquema y el fisco o recomprará esto al banco o el fisco pagará lo que estaba implícito en el crédito anterior y el joven le pagará al fisco lo que se supone debe pagar según la tabla del CEPES. Lo mismo podemos hacer en el caso de aquellos que estando en mora todavía la garantía no ha sido ejecutada, por cuanto no se ha iniciado un proceso judicial y con la aprobación de esto inmediatamente esos 80.000 jóvenes se les podría llamar y decir: si usted quiere, ahora comienza a pagarle el fisco y el fisco le va a pagar su CAE y por tanto usted paga en función de sus ingresos y al cabo de los 10 años, si ha llegado razonablemente cerca, se le extingue su deuda. La situación más compleja, presidente, es la situación de los 70.000 jóvenes que se encuentran ejecutoriados. Por cuanto ahí hay un intangible que es un contrato, el fisco ya ha pagado el 90% de la garantía fiscal, pero el 10% del saldo deudado se encuentra con el banco como acreedor. Entonces lo que el proyecto propone es que el Estado proactivamente haga un convenio de acreedores, esto es, que invite al joven y al banco a firmar un acuerdo en que el banco se desiste de seguir persiguiendo al joven o la joven y el fisco cobra solo lo que pueda pagar el joven en función de esta tabla del CEPES. Hay situaciones todavía más complejas, pero esto ha sido tan largo y trabajoso, en que hay 4 acreedores. Está el banco, está la universidad, está el Estado y eventualmente un juicio, ¿cierto?, por los bienes del joven. Allí va a ser más difícil lograr un convenio de acreedores, pero es posible, habida cuenta que la evidencia muestra que el recupero que están obteniendo los acreedores por el juicio es bastante bajo. Por tanto, podría llegarse a una solución si se con suficiente expedición para que los otros acreedores se desistan contra una compensación muy mínima. Yo debo decir que no es posible hacer esto más fácil, por cuanto en el caso de estos, por cuanto este problema de jóvenes endeudados con bancos mediante un contrato es un contrato que es intangible, por tanto una ley no puede cambiar aquello, tiene que haber voluntad de las partes. En cualquier caso,
además de una contingencia al ingreso, además de haber una condonación de 25 UTA al final del periodo de pago, obviamente a nosotros nos parece que no corresponde que los jóvenes que están endeudados con una tremenda mochila paguen lo que el banco les ha estado devengando en materia de intereses penales, multa, etcétera, etcétera, y todo eso obviamente para el convenio de acreedores, en el caso de haber garantía ejecutada o en el caso en que no la hay, que es más fácil, deberá borrarse y por tanto todos esos intereses deben ser inmediatamente condonados. Eso es, presidente. Gracias, ministro. Perdón. Una parte muy importante que se me olvidaba. Sí. Por el tiempo traté de correr más de la cuenta. ¿Qué estructura de compromisos nosotros estamos planteando para dar cuenta de lo que yo decía inicialmente, que es cómo estos créditos han favorecido la inflación de aranceles? A diferencia del CAE, que da crédito hasta el arancel que se llama de referencia, nosotros estamos planteando que el Estado daría crédito hasta 1,4 veces el arancel de referencia. No obstante, como ustedes recordarán por la ley de gratuidad, pueden haber aranceles que excedan a ese monto. Si ese fuera el caso, la ley obligaría a que sea la universidad la que entregue el resto. La universidad, por tanto, no debe cobrarle nada al joven, absolutamente nada. Una parte la pone el fisco, una parte la pone la universidad. ¿Cómo se paga la universidad? La universidad se pone a la cola del periodo de pago. Como se pone a la cola, obviamente el riesgo de no cobrar es más alto. Y eso actúa como un disuasivo enorme para que las universidades suban los aranceles, porque simplemente van a quedar, digamos, con la pura ilusión, por ponerlo de algún modo, porque si los aranceles son excesivos en relación a la capacidad de pago del joven, simplemente se va a expirar el periodo antes de que se hayan cobrado. Expira definitivamente para la creencia universitaria al cabo de los 10 años. La extensión moderada es solamente para las deudas con el fisco. Termino diciendo que en materia de informe financiero, que algunos pueden tener interés, este proyecto lo que hace es sincerar una cosa que ya existe, porque los 70.000 jóvenes que están ya ejecutoriados con una sentencia y los 80.000 que están en mora y esperando el que esto pueda ocurrir, tienen deudas bastante elevadas, en el caso de la universidad algo menos elevada en el caso de los CFT, cuyo recupero es completamente dudoso y por tanto ahí hay una pérdida fiscal que de alguna forma ya se hizo. Y lo que este proyecto hace en el informe financiero es transparentar esa pérdida. Nosotros creemos que con tesorería e impuestos internos, posiblemente a pesar de las tasas de interés más bajas, de que no pagan los jóvenes con bajo ingreso y que tienen 0 tasa de interés en los jóvenes de bajo ingreso, el porcentaje de recupero no debiera caer significativamente. Por tanto, lo que hacemos es sincerar desde el punto de vista fiscal la pérdida que ya se ha hecho. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Quiero señalar que quedan 11 minutos. Hay 2 diputadas inscritas, la diputada Yasna Proboste, el diputado Jackson, también la diputada Girardi, la diputada Camila Vallejo, la diputada Hoffman. Quiero proponer lo siguiente. Yo sé que no vamos a alcanzar y me parece razonable y yo haría el mayor sacrificio para que, si el señor ministro y la señora ministra están disponibles, pudiéramos sesionar mañana de 9 a 10 y media antes de iniciar la sesión. Tenemos comisión de IDICO mañana. Ya, bueno, sí, pero no todos. Yo creo que es muy importante que este proyecto lo veamos en profundidad. ¿Habría acuerdo? Acuerdo. Entonces a las 9 de la mañana va a quedar citada. Le vamos a dar la palabra por los 10 minutos que quedan a los diputados, la diputada Yasna Proboste primero y el diputado Jackson. Sí. Yo estaba tratando estaba mirando los carteles que han elevado algunos alumnos, entiendo. Sí.
Y yo no tengo, no entiendo la razón de por qué precipitadamente se cita para mañana, para un proyecto que es claro que en este periodo legislativo no vamos a poder revisar. Porque queremos especialmente, diputado, conocer los fundamentos, los antecedentes de este proyecto, lo que en un periodo posterior, en relación con quienes lo han elaborado, no vamos a tenerlos al alcance. Y creo que hay el mayor interés del país, de las diputadas y diputados que están acá, para conocer los antecedentes de este proyecto. Ya se tomó un acuerdo y yo pediría por favor que lo respetemos. A las 9 de la mañana vamos a citar a la comisión. Diputada Yana Proboste. ¿Con qué? Muy breve. Saca la mochila. Cuando al menos nuestro candidato presidencial dijo en que así como en los años 80 el Estado había ido al rescate de la banca y hoy nosotros iríamos al rescate de la familia, siempre nos imaginamos que esta nueva propuesta tenía que ver con hacerse cargo de lo que pasa hoy día con 70.000 jóvenes que están ejecutoriados y 80.000 jóvenes que están en ese tránsito. Y la verdad es lamentable que este proyecto no se haga cargo con una propuesta clara al respecto. En segundo lugar, quisiera hacer una consulta que me surge de leerlo y de escucharlo. ¿Por qué no se tomó la decisión? ¿Por qué crear otro crédito, otro nombre y no igualar las condiciones al Fondo Solidario que hoy día existe y que ha funcionado para un conjunto de estudiantes? Tercero, en que usted, ministro, lo dijo, aquí tenemos problemas que son causas estructurales, y cuando se hace la comparación de cuánto gasta una familia en la educación de sus hijos en la OECD y en Chile, no se señala, usted lo dijo, pero no fue la causa de origen, que tiene que ver con los altos costos de los aranceles en nuestras universidades e instituciones de educación superior. Y lamentablemente la reforma ha tomado esto como una condición de borde, no se ha metido a resolver este problema. Y cuando uno intenta decir, bueno, ¿por qué este arancel de esta universidad o este instituto? Siempre la causa tiene que ver con la calidad. Y cuando se intenta regular el precio, dice, no, pero ¿cómo? Pero si esto va a afectar la calidad. Y cuando uno mira los rankings de calidad, resulta que no tenemos más de 5 universidades chilenas que están dentro de las 500 mejores en el mundo. Sin embargo, todas cobran como que estuvieran en el top 10 de los rankings de calidad. Entonces, una vez más, esta iniciativa no aborda una causa que es estructural, que tiene que ver con el alto costo de los aranceles de las distintas instituciones de educación superior. La verdad, nosotros nunca nos imaginamos que este proyecto iba a ser cambiar el nombre de un crédito de un nombre por otro. Diputado Jackson. Sí, brevemente, esperando que mañana podamos tener más espacio para hacer algunas preguntas. Críticas tanto de forma y de fondo a lo que es este proyecto. Con respecto a la forma, más allá de las, no sé si incontables, pero muchas veces que se comprometió para poder tramitar un proyecto y que fuera un objetivo político del gobierno solucionar el tema del endeudamiento estudiantil, vemos que llega al final, obviamente, como un testimonio. Y en ese sentido, en términos políticos, creo que quizá el ministro que venga le pondría la firma, porque yo, así como lo veo y bromeaba de alguna manera con el diputado Belolio, es bastante cercano a lo que el presidente Piñera o a lo que ha mostrado en propuestas la oposición política actual, la derecha en lo que ha hecho los distintos años, ¿no? Por eso es bastante parecido, por lo tanto cuesta entender en términos de fondo, o sea, de forma. Con respecto al fondo, quería hacer algunas consultas porque evidentemente esto tiene, desde mi punto de vista, dos problemas que son graves. Uno es que extiende el sistema de financiamiento a instituciones que no están intentando, o sea, que no están haciendo el esfuerzo para ajustarse a los criterios de la gratuidad, ¿no? Es decir, le entrega una llave de recursos y le mantiene abierta una llave de recursos a instituciones que simplemente no se quieren comprometer con lo que exige la ley de gratuidad. Por lo tanto, estamos liberalizando y retrocediendo con lo que se podría haber avanzado de alguna manera en regulación a las instituciones que estaban adscritas a la gratuidad. Y quisiera que se pudiera referir a eso mañana, quizá el ministro. Y en segundo lugar, algo que me parece a mí, como en términos de fondo, una apuesta política del proyecto bastante,
no sé si conservadora o más bien orientada al mercado, que me parece que pudo haber sido de otra manera, con, por ejemplo, participación, si es que hubieran invitado a participar a los estudiantes o a otros, se podría haber llegado a una solución mejor, porque estamos viendo que el flujo que el Estado va a tener que incurrir, y lo dice el informe financiero, es gigantesco. O sea, el flujo durante los próximos, no sé, 15 años, hasta que esto empiece a entregar algún nivel de retorno, va a ser del orden casi de los 2 puntos del PIB, o sea, es gigantesco. Por lo tanto, lo mismo que se alega de que el Estado hoy día no puede priorizar platas para este tema porque sería muy costoso, ¿no?, dar la gratuidad porque estaríamos sacando plata de otros lados y no es prioridad. En la práctica el Estado sí va a estar sacando plata, por más que sean activos. Uno podría haber perfectamente dicho que se hace un impuesto, ¿no?, un impuesto incluso generacional, pero que tiene otra concepción, ya no es mercantil, es una concepción de derecho, ¿no?, donde uno aumenta el impuesto, las personas que más tienen pagan más, incluso no por 10 años, sino que podrían para toda su vida pagar más, porque así van a estar favoreciendo a los que menos tienen. Incluso estuvo dentro de las ideas que el gobierno tuvo. Entonces, la pregunta más política es por qué el gobierno renunció a la idea de poder garantizar la educación como un derecho, como lo enunciaron en un principio, y opta por un mecanismo que se podría extender, y ahí podríamos también preguntarle las proyecciones del gobierno, esto se podría extender eventualmente hasta para siempre, ¿no? Porque no hay una fecha límite, porque dado que no es solo la gratuidad, que podríamos estimar 2070, quizás 2080, estamos hablando que esto incluso podría ir a las instituciones que no se adscriban a la gratuidad. Entonces, ¿cómo se perpetúa este mecanismo, desde nuestro punto de vista, muchos de nosotros, mercantil, en vez de algo que en algún momento lo conversamos incluso con el ministro, con la ministra, que podía ser la posibilidad de un impuesto a quienes, progresivo por cierto, a quienes estuvieran en la educación superior? Y me parece a mí que hubiese sido de mucho más justicia. Uno podría haber entrado a criticar alguna cosa, pero podría haber tenido otro foco. Pero se optó por mantener un sistema de crédito, y esa decisión política me encantaría saber cuál es, porque desde mi punto de vista le entrega un manto de legitimidad para que el gobierno entrante, que apuesta por los créditos, diga, bueno, pero si acá la nueva mayoría ya le hizo la pega, el ministro entrante va a llegar y va a decir, bueno, pero esto es todo lo que yo pienso. Entonces, ¿por qué se tomó esa decisión? Me gustaría saber. Bien, nos quedan 2 minutos. Yo suplicaría a la comisión que pudiéramos escuchar 2 minutos a los dirigentes de San Fernando que vinieron, para que no tengan que volver mañana, y continuamos con esta discusión mañana. ¿No? ¿Sí? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. No, si vamos a citar a la reunión mañana a la comisión a las 9 de la mañana. Sí, bueno. La diputada Girardi, y le vamos a dar un minuto a los dirigentes, por favor. Solamente plantear, yo el lunes, cuando fue la ceremonia al CAE del CEPEP, o CEPES, le planteé a la ministra que yo no estoy de acuerdo con un sistema de endeudamiento por principio, ¿ya? De hecho, cuando Piñera presentó la rebaja al 2%, yo voté en contra, porque no estoy de acuerdo en avalar un sistema de crédito y de endeudamiento para poder estudiar. O sea, eso por principio, ¿no? Pero sin embargo, durante mucho tiempo nosotros hemos venido aprobando en el presupuesto de educación una gran parte, 1/3 del presupuesto va para el CAE, ¿no? Entonces me gustaría, de todas maneras, yo creo que sería bien ilustrativo, ¿no? ¿Cuánta plata va al CAE y cuánto nosotros con ese mismo presupuesto podríamos agrandar la gratuidad, ¿no? Porque si igual va a implicar un gasto, como decía Jackson, de recursos importantes para el Estado, ¿no? A lo mejor pudiéramos buscar otros mecanismos que no sea el endeudamiento, ¿no? Puede ser el tema del impuesto que planteaba Giorgio, pero también si el Estado está dispuesto a llegar al 2% del PIB para este crédito, ¿por qué no lo tiramos todo a gratuidad? ¿No? Porque en el fondo, básicamente, si el Estado va a gastar recursos, ¿ya? Y va a poner recursos, porque esos recursos no van a un principio que todos defendemos, que es que las universidades y que la educación sea un derecho y no sea finalmente un endeudamiento. Esa es la pregunta que yo quería hacer. Muchas gracias, presidente. Bien, habiéndose cumplido el tiempo de la sesión se levanta y queda citada para mañana a las 9 de la mañana. No alcanzamos, diputada. Le ofrezco la palabra mañana al inicio de la reunión, pero ya a las 5 se extingue definitivamente esta reunión. Bueno, 2 minutos. 2 minutos, por favor.
Buenas tardes. Bueno, la primera vez era más que todo dar a conocer la situación, cierto, que estaba ocurriendo en San Fernando, y esta vez traer las novedades o las noticias que tenemos con respecto a los avances, que sinceramente son bastante pocos. Nosotros nos encontramos en un estado más que todo de frustración con respecto a que no encontramos cumplimiento de los compromisos que hizo el Ministerio de Educación. Le pusimos un paro e incluso una toma, cierto, de mucho tiempo, una movilización de 3 meses aproximadamente, y nos encontramos con un compromiso del Ministerio de pagar directo, el cual se le hizo la consulta a Contraloría, lo aprobó y no cumplió. Nos encontramos con un compromiso de apurar la ley de municipalización con tal de dar prioridad a San Fernando, y hasta el día de hoy no tenemos ningún administrador profesional. Solamente tenemos la figura de un delegado ministerial que está referido a la parte técnica, pero no a la parte de gestión, que es donde lo necesitamos. Teníamos un compromiso de que se iba a pagar las remuneraciones por parte del Ministerio, después la revisión de los contratos, las cuales se extendió hasta la semana pasada. Entonces, tenemos muchos compromisos también con respecto a los bonos de las personas retiradas, que la ministra se comprometió a poner los antecedentes ante el Consejo de Defensa del Estado, y hasta la semana pasada no había ningún movimiento. El caso de 76 docentes y asistentes de la educación que deberían estar jubilados y sus bonos no están, ¿cierto? Los tiene un abogado en el Consejo de Defensa del Estado y no se ha movido desde el día 31 de agosto. ¿Ya? Las desvinculaciones y las represalias que tuvo este movimiento por parte de los dirigentes con respecto a los fueros sindicales, tenemos 15 dirigentes a contrata que se está vulnerando su fuero sindical, se está cuestionando, ¿cierto? Y tenemos una cantidad de personas que estuvieron involucradas con el movimiento, que fueron rostros visibles y que en este momento también están sin trabajo, fueron desvinculados. No se respetaron criterios que el representante del Ministerio de Educación, como el Ceremi y el delegado ministerial, fueron testigos de fe de estos criterios de desvinculación y no se respetaron. Tenemos también recursos que todavía no aparecen, como el Movámonos por la Educación, que todavía no aparecen justificados en los establecimientos. Todavía no tenemos la totalidad de los recursos CEP comprometidos que iban a estar en los establecimientos, tampoco la tenemos. Tenemos una jefatura y una administración local, ¿cierto?, que se interesa más por lo que es recursos económicos que por calidad, que fueron las declaraciones que ha entregado en reiteradas ocasiones la jefa del Departamento de Educación, y tememos que podamos llegar a un extremo por esta avaricia, ¿cierto?, y por esta mala gestión de tener una realidad como la que comentaba la diputada, ¿verdad?, como la del reportaje. Entonces, los recursos de mantenimiento no aparecen y encontramos que no hay ninguna explicación. Tenemos un delegado ministerial que no tiene ninguna atribución con respecto a lo que es gestión, y participamos de un equipo colaborativo que es prácticamente informativo y no resolutivo. Así que encontramos que los avances que pensábamos, ¿cierto?, que era una puerta de salida a todos los conflictos, no fue lo que se comprometió, y lamentamos también a ustedes la falta de respeto que existió, porque existió un compromiso de entregar avances, ¿cierto?, durante este proceso, y lamentablemente estamos a puerta de hacer un cambio de administración gubernamental, la cual no presenta ningún compromiso para San Fernando. ¿Ya? Eso, muchas gracias, presidente. Habiéndose cumplido el objetivo, se levanta la sesión. Ministra, ya cumplió el plazo. Lamentamos.